Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. Les saludo con la paz de Jesús a todos ustedes en este día viernes, en que grabo una predicación para todos aquellos hermanos, hermanas, que de buena voluntad lo van a analizar y van a meditar en la palabra del Señor. Sean bienaventurados y bendecidos todos los que van a tener paciencia y van a llegar hasta el final de este video. El día de hoy le voy a hablar de la ley y del Evangelio, para que podamos meditar qué es la ley y qué es el Evangelio. Vamos a hablar en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Palabra del Señor. Preguntémonos cuál fue el propósito de la ley. ¿Por qué Jehová Dios le entregó al pueblo de Israel la ley? Porque tenían que constituirse como una nación y por lo tanto necesitaban tener estatutos, leyes que fueran la columna vertebral de esta nación. Y todas las naciones, todas, deben tener ley. Nosotros pronto estamos, ¿no es cierto?, llamados a un plebiscito donde tenemos, ¿no es cierto?, que confirmar o rechazar lo que esta convención redactó. Por lo tanto, cada cual tiene que votar en conciencia. Pero la ley de Dios era no tan solo para formar un pueblo, sino también para salvarlo. Pero aquí el apóstol Pablo dice ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Ni Moisés, ni los profetas, ni los reyes. Nadie. Por eso que Dios envió a su Hijo, que lo vamos a ver más adelante. Y sigue, ¿no es cierto? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, si una persona caía en inmoralidad, era juzgado a través de la ley y era castigado a través de la ley. Como hoy día hay leyes, y estas leyes, ¿no es cierto?, son las que castigan los delitos. Dios condena, la ley de la tierra castiga, porque hay una condenación eterna, una muerte eterna. Acá, cuando se castiga, hay una condena por una cantidad de años que es privado de libertad. Dios, a través de la ley, condenaba quién tenía que vivir y quién no tenía que vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. ¿Ve? Era tan exigente Dios con respecto a la conducta del cristiano que cualquier transgresión era culpable. No era fácil realmente cumplir lo que es la ley. Pero ese es el propósito de la ley. Ahora bien, vamos a relacionar a Cristo, ¿no es cierto?, que salva al hombre a través de la manifestación de su gloria, en cual nosotros tenemos que entender claro. Dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16,
Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Mm? Aquí Pablo está declarando qué es lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Para qué está establecido? Amigo, amiga, usted que está siguiéndome a través de la predicación y que es nueva, sé que hay muchas personas nuevas. No hay ninguna religión que salve aquí en la tierra. El Evangelio no es religión. ¿Ya? En primer lugar, aquí Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Por lo tanto, el Evangelio, aparte, ¿no es cierto?, de redimirte, de cambiarte, te salva. Pero también te puede condenar. Si nosotros no cumplimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordenó. Solo hay dos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir y luego se nos abrirá puertas y ventanas del cielo. El primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, amarás a Dios como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios, amar al prójimo. Cuando nosotros cumplimos esto, estamos dentro también de la ley, porque la ley de Dios es una ley de amor. ¿Ya? Por eso que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu entendimiento. Y un nuevo mandamiento os doy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, ser reverente, respetar a Dios, obedecer a Dios y también amar a nuestro prójimo. Nos cuesta muchas veces amar al prójimo, pero tenemos un deber. Dice que aquel que aborrece a su prójimo es reo de muerte. Y sabéis, dice, que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Dios nos ayude. Cuando usted odia, cuando usted aborrece, cuando usted no quiere amar, es un homicida. Y sabemos que un homicida no va a poder entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Aquí en el libro de Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Él salvará, ¿no es cierto?, a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Jesús significa salvación. Salvación. Por eso que tenemos que entender estas cosas, hermanos. Muchos dicen y creen que pueden salvarse por la ley. Sí, hermano, usted se puede salvar por la ley. Pero no tiene que transgredir en una tilde la ley, porque si no es reo o culpable. Pero Jesús vino a la tierra. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre dio testimonio de estas cosas, aun cuando fue, ¿no es cierto?, bautizado allí en el río del Jordán. El Padre, ¿qué dijo? Mateo capítulo 3, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y en la transfiguración dijo lo mismo, pero añadió, a Él oír. Por eso que Él dice con propiedad en el libro, ¿no es cierto?, de San Juan, capítulo 14, verso 6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, aquí tenemos que Jesús es el Salvador del mundo.
Y no hay otro nombre, no hay una religión, no hay nada, ni en el cielo, ni, ¿no es cierto?, en la tierra. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que agradecer a Dios, ¿ya?, para que podamos, ¿no es cierto?, acercarnos a través de su Hijo Jesucristo. Muchos creen, pero no tienen claras las cosas, ¿ya? Resumo, la ley es buena, no es mala la ley, pero no hubo ningún hombre, ¿no es cierto?, que la pudo cumplir. Jesús sí la cumplió, ¿ya? La cumplió. Y te doy ejemplo por qué la cumplió. Hazte una pregunta: ¿por qué Jesús llegó a los 30 años al río del Jordán para ser, ¿no es cierto?, bautizado por Juan el Bautista? Ve ahí, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 3 en adelante, ¿ya? Tenía 30 años. ¿Qué hizo, ¿no es cierto?, dentro de esos 30 años, si su ministerio fue de 3 años y medio? Él cumplió la ley con su familia. Porque cuando murió su padre de aquí de la tierra, llamado José, él tomó el papel del primogénito. Y conforme a la ley, el primogénito heredaba todo y se hacía cargo. Si moría el padre, se hacía cargo de la madre, de los hermanos, de la familia. Es decir, Jesús trabajó, ¿ya? Él cumplió la tarea de alimentar a su madre y a sus hermanos conforme a la ley. Entonces Jesús cumplió todo lo que estaba establecido en la ley. ¿La abrogó? Bueno, se dice que la ley no fue abrogada, fue cumplida. Y por el hecho de haber, ¿no es cierto?, cumplido la ley, Jesús, Él se convierte ahora en el Salvador del mundo. Por eso que nosotros, hermanos, como dice Corintios capítulo 1, versos 23-24, nosotros predicamos en Cristo, ¿ya?, que es potencia y sabiduría de Dios, ¿ya? Esa es nuestra predicación, ¿ya? Predicamos en Cristo, que es potencia y sabiduría de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, seguir predicando. Si usted, ¿no es cierto?, está haciéndolo, porque hay muchos que predican, hágalo con fe, hágalo con confianza, porque la palabra de Dios nunca está de más. Espero que le haya quedado claro qué es lo que es la ley y qué es lo que es el Evangelio. Dios le bendiga. Padre, doy gracias por su inmenso amor y su gran misericordia, por haber exhortado, Señor, en estos breves minutos, Dios mío, esta palabra. Quizá muchos tal vez la tienen clara, otros no, pero confiamos, Señor, que usted va a dar la sabiduría, la inteligencia en lo que hoy estamos. Muchos me preguntan quién es Jehová. Es el Padre. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo. Pero también es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Pastor. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la Trinidad, el Consolador que está con nosotros. Usted dijo, Jesús, que no estaríamos solos, que el Padre enviaría el Consolador. San Juan 14:15. Ahí nació una promesa, conforme a lo que habló Joel, Señor, allí en el capítulo 2, versos 28-29. Señor, usted está con nosotros a través del Espíritu Santo y revélese en muchas almas, en muchas personas que están, Dios mío, con necesidad de usted. Solamente usted el que puede, Dios mío, a través del Espíritu Santo. Porque cuando predicamos, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, al pecador, Señor eterno. Cuando, Padre, reprendemos demonios, es el Espíritu Santo que expulsa a los demonios, Señor, para que las almas sean libres. Cuando ponemos manos en su nombre, Señor eterno, es el Espíritu Santo es el que sana. Yo bendigo, Señor eterno, esta predicación en el corazón de mi hermana, de mi hermano, para que sean, Dios mío, bendecidas y guardadas a través de su gloria bendita. Padre, gracias por todo y en todo se lo ruego por los méritos de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. La gloria son para el Señor. Dios le bendiga grandemente
El tiempo pasa muy rápido, parece que fue ayer nomás que empecé a predicar, ya estoy cumpliendo 2 años, pero que sea de gran bendición. ¿Ya? Lo invito a visitar, ¿no es cierto?, mi canal en YouTube, también ahí, ¿no es cierto?, está en Facebook, pronto estaremos en Instagram, así que esperemos que esto sea de bendición. No busco fama ni dinero, busco predicar la palabra del Señor. Un abrazo, Jesús le ama y yo también. Bendiciones.